aunque era más joven, vivió de cerca el impacto que tuvo el caso en la zona. Ahora, ya de adulta y mientras estudia para ser abogada, visita a Eric y Lyle en prisión y pide públicamente su liberación, argumentando que una sociedad moderna no debería castigar el trauma con cadena perpetua. Todo esto ayuda a que en mayo de 2025 el fiscal George Gascon pida que se vuelva a revisar el caso. Con apoyo de un juez de Los Ángeles, la condena de los hermanos baja a 50 años y ahora ya pueden pedir libertad condicional. Es un cambio enorme porque por primera vez en mucho tiempo realmente existe la posibilidad de que salgan de prisión. Pero esa posibilidad todavía no se concreta. En agosto de 2025, después de varias audiencias, les niegan la libertad condicional. Las autoridades consideran que los hermanos Menéndez aún podrían representar un riesgo para otras personas. Además, toman en cuenta algunos problemas de conducta que tuvieron dentro de la cárcel. Con esa decisión, Eric y Lyle tendrán que esperar hasta 2028 para volver a solicitar su libertad. Para entonces habrán pasado casi 40 años en prisión. Aunque el segundo jurado declaró culpables a Eric y Lyle Menéndez y el proceso nunca confirmó judicialmente sus acusaciones de abuso, con el paso de los años aparecieron documentos, testimonios y nuevas acusaciones contra José Menéndez que volvieron mucho más difícil sostener que toda aquella historia había sido inventada después del crimen. Eso no quiere decir que cada episodio relatado por los hermanos haya sido comprobado de manera definitiva. Sin embargo, hoy existen muchos más elementos para pensar que los abusos sí ocurrieron. En los años 90, en cambio, la situación era muy diferente. Para muchas personas, la historia de Eric y Lyle resultaba difícil de creer por varias razones. Eran jóvenes, atléticos, educados y pertenecían a una familia millonaria de Beverly Hills. Vivían en una mansión, conducían automóviles costosos y habían tenido acceso a algunas de las mejores escuelas del país. Desde afuera parecían tener todas las herramientas necesarias para defenderse, marcharse o pedir ayuda. Además, no estaban acusando a un desconocido, sino a su propio padre, un hombre exitoso, respetado y visto públicamente como la cabeza de una familia ejemplar. Y por si fuera poco, eran hombres. En una época en la que todavía costaba aceptar que un hombre pudiera ser víctima de violencia íntima, la idea de que dos jóvenes físicamente fuertes hubieran permanecido sometidos durante años chocaba con muchas de las creencias tradicionales sobre la masculinidad. Ahora, seguramente también influyeron sus mentiras, los gastos que realizaron después del crimen y las múltiples contradicciones del caso. Pero es posible que los prejuicios de la época también pesaran en la forma en que sus testimonios fueron recibidos. Y encima de todo esto, había además algunas preguntas que parecían destruir toda su historia. Si aquello realmente estaba ocurriendo, ¿por qué callaron durante tantos años? ¿Por qué no denunciaron a su padre? ¿Por qué no escaparon cuando crecieron? ¿Y por qué, cuando ya eran hombres capaces de defenderse físicamente, continuaban sintiéndose atrapados? Durante mucho tiempo, estas preguntas se trataron como si tuvieran una respuesta evidente. Y así es como también se tratan muchísimos casos similares. Si una persona podía marcharse y no lo hacía, entonces se asumía que el peligro no debía ser tan grave. Si podía luchar y no se defendía, entonces se pensaba que quizá nunca había sido sometida. Y si hablaba muchos años después, su silencio era utilizado como una prueba contra ella. Pero hoy sabemos que las dinámicas del abuso pueden ser mucho más complejas. Cuando el abuso comienza durante la infancia, el agresor puede ir moldeando la manera en que comprende lo que sucede. Puede convencerla de que aquello es normal, que forma parte del cariño, de la disciplina o de una relación especial entre ambos. Puede hacerle creer que también es responsable, que permitió que sucediera o que será castigada si alguien lo descubre. Puede utilizar el miedo, la vergüenza, la humillación y la culpa para transformar el silencio en una condición de la relación. La víctima puede ser demasiado pequeña para comprender que lo que sucede está mal. Puede no tener las palabras necesarias para explicarlo. Puede temer que nadie le crea o que hablar provoque consecuencias todavía peores. Y cuando el agresor forma parte de la familia, denunciarlo también puede significar perder a una persona a quien ama, destruir su hogar o provocar el encarcelamiento de alguien de quien depende emocional y económicamente. Y ahí está una de las contradicciones más difíciles de comprender desde afuera. Una víctima puede sentir miedo y cariño por la misma persona. Puede odiar lo que le hace y al mismo tiempo querer su aprobación. Puede desear que el abuso termine sin desear que su familia desaparezca. Puede proteger a su agresor, minimizar lo sucedido o incluso retractarse después de hablar. La Lucy Faithfull
Foundation señala que la cercanía entre la víctima y quien la agrede puede hacer todavía más difícil la revelación. Más de 8 de cada 10 menores que sufren abuso conocen a la persona responsable, y mientras más estrecho es ese vínculo, menos probable puede ser que hablen de lo ocurrido. Por eso, el hecho de que un niño crezca no significa necesariamente que el control desaparezca. El cuerpo puede hacerse más grande y fuerte, mientras la percepción que la víctima tiene de sí misma permanece atrapada en la relación que aprendió durante la infancia. Frente a su agresor, puede continuar sintiéndose como el niño que entendió que resistirse traía consecuencias, que nadie podía protegerlo y que guardar silencio era menos peligroso que pedir ayuda. Tener la capacidad física para salir de una casa no es lo mismo que sentirse psicológicamente capaz de hacerlo. Y nada de esto depende del género, de la educación o del dinero. Tanto niños como niñas pueden sufrir abuso íntimo. Quienes lo cometen pueden pertenecer a cualquier clase social y presentarse ante los demás como padres responsables, profesionales respetados o personas con valores. De hecho, cerca del 90% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por alguien conocido y de confianza para el menor o para su familia. De hecho, en este caso, la imagen de familia perfecta no protegió a las víctimas, sino al agresor. Mientras más respetable parece una persona ante los demás, más difícil puede ser imaginar lo que ocurre cuando nadie está mirando. Comprender estos mecanismos no significa afirmar que conocemos con absoluta certeza cada cosa que sucedió en la familia Menéndez, para nada. Tampoco significa justificar el crimen cometido por Eric y Lyle. Ellos compraron armas, acabaron con la vida de sus padres, ocultaron evidencias y construyeron una coartada. Comprender aquello que pudo haberlos llevado hasta esa noche no elimina su responsabilidad por las decisiones que tomaron.